Bueno, eh, señora Yamile, muy buenas tardes, y para todos los aprendices que vayan a escuchar esta grabación y los que se vayan conectando, muy buenas tardes. Como les había explicado la semana anterior, en esta semana y lo que queda del curso, que es hasta el día 12, 13 prácticamente, pero el 13 voy a entregar calificaciones. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con suelos agrícolas y lo que es la preparación del suelo y lo que se tiene que hacer con estos suelos y con la siembra de las hortalizas que se le van a enviar a ustedes a través de los materiales que vayamos a enviar para la próxima semana. ¿Listo? Que se van a hacer entrega esta semana. Se tienen que entregar el día 3 o el día 4, dependiendo de las indicaciones que me entreguen ustedes de quiénes van a venir a recoger los materiales. Entonces voy a hacer esta reunión muy pequeñita y voy a mostrarles primero lo que se trata de los suelos agropecuarios. Cuando nosotros hablamos de suelos agropecuarios, tenemos que entender el concepto de suelo como tal. Y para entender el concepto del suelo tenemos que saber que el suelo pues es un componente vital del ambiente natural. Permítanme, les comparto la pantalla, porque no la estoy compartiendo. Entonces, vamos a hablar de los suelos agropecuarios y primeramente pues hablaríamos del concepto de suelo como tal. ¿Listo? Cuando hablamos de suelos agropecuarios podemos hablar de suelos para el establecimiento de animales, como para establecer suelos donde vayamos a sembrar alimento, como el pasto. El pasto lo tendremos que entender también como un cultivo en el caso de que nosotros estemos manejando animales que tengan un consumo forrajero, un consumo de materia seca, de materia vegetal. Y también analizaríamos el suelo como un concepto agrícola netamente para siembra de alimentos para consumo humano. Pero entonces el suelo es un componente vital del ambiente natural y la disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso y microorganismos que desempeñan procesos fundamentales de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones indispensables para la sociedad y el planeta en general. Entonces el suelo pues compuesto de lo que ya les había dicho, de una materia orgánica, en un porcentaje de agua, de un porcentaje de minerales, de un porcentaje de aire, y más o menos el Ministerio del Ambiente en el año 2016 nos dice que el suelo está compuesto en un 45% de minerales, en un 25% de agua, en un 5% de materia orgánica y en un 25% de aire. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de suelos agrícolas tenemos que saber cuál es la vocación del suelo. Y cuando hablamos de la vocación del suelo se refiere a la clase mayor del uso que una unidad de suelo está en capacidad natural de soportar por características de sostenibilidad evaluadas sobre la base biofísica y está subdividida en 5 clases que son agrícola, ganadera, agroforestal, forestal y de conservación. Entonces tenemos que entender primeramente para qué es que vamos a utilizar el suelo. Si el suelo lo vamos a utilizar para cuestiones ganaderas, necesitamos ciertas características. 1, para que nos pueda sostener el pasto. 2, para que el suelo sea resistente al pisoteo que se va a generar de estos animales. 3, para que el suelo no genere daños a los animales, digamos por encharcamientos, porque sea un suelo demasiado gredoso, demasiado embarrado, que pueda generar problemas podológicos a los animales. Y las otras cuestiones es de la capacidad de materia orgánica que pueda tener el suelo para la provisión de alimentos. La otra es que si el suelo es agrícola tenemos que mirar las características que tenga ese suelo. Entonces en esa vocación del suelo nosotros tenemos que hablar de las características como tal del suelo. Y los suelos están divididos en una manera muy macro o muy, digamos que a grandes rasgos, en unos horizontes. Y esos horizontes, los primeros centímetros del suelo, bueno, están divididos en 5 horizontes, ¿sí? Que se llamarían el horizonte O, A, B, C y D.
Y en los primeros 5 centímetros del suelo encontraríamos el horizonte O, donde encontraríamos el humus, el sol de microbios, bacterias y como una parte de suelo orgánico, ¿listo? Sin embargo, entramos a un horizonte A, que es un horizonte que está compuesto en general de la materia orgánica. Y en esta materia orgánica hablamos de todos esos microorganismos, bacterias, compuestos nitrogenados, toda esa parte de materia orgánica que compone el suelo, es como una microbiota o como una microfauna que tiene el suelo ahí en su interior, que nos va a generar pues ciertos beneficios dependiendo de los cultivos que vayamos a manejar, o también nos puede generar ciertos problemas en otros tipos de cultivos, digamos que por alta cantidad de microorganismos patógenos que existan en ese horizonte A, en ese horizonte rico en materia orgánica. En el horizonte B vamos a hablar de elementos minerales finos, y esos elementos minerales finos pues son los minerales que nosotros no podemos palpar y ni podemos observar en observación directa, sino que tenemos que mandar el suelo o las muestras de suelo para hacer un análisis bioquímico en laboratorio, donde nos van a decir la cantidad de minerales, macrominerales y microminerales que tenga ese suelo. Y esa cantidad de minerales nos van a corresponder también a los minerales que van a pasar directamente a las plantas que nosotros vayamos a sembrar. Entonces podemos hablar de que pueden existir minerales como el fósforo, el calcio, el magnesio, el hierro, el aluminio, el mismo carbono, el azufre, el, el nitrógeno, todos estos tipos de minerales que, que, puedan pasar a las plantas después. Y cuando hablamos del horizonte C, hablamos de los fragmentos de la roca madre, que son fragmentos pequeños o como, sí, fragmentos de roca que van a estar suspendidos en ese suelo. Y en el horizonte D vamos a hablar allá de la roca madre, la roca como tal que se encuentra ahí. Y en la rizósfera, que es, digamos, un horizonte por debajo del horizonte D, es una zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces. Y después, de ahí para abajo, ya no nos interesan a nosotros los suelos porque ya serían suelos netamente geológicos, sino hablamos solamente de estos 5 horizontes, hablando de horizontes del suelo agronómico. ¿Listo? Y entonces, hablando del suelo agronómico, hablaríamos de la clasificación de los suelos según su capacidad de uso. ¿Listo? Y entonces hablamos en primera medida de los centisoles, que son los suelos más jóvenes, o sea, los suelos que más recientemente se han como es salido a la luz en la Tierra, como que han emergido los suelos más jóvenes. Y estos suelos tienen un bajo desarrollo del perfil de los horizontes y se ubican principalmente en zonas inestables, como planos de inundación, dunas de arena y pendientes inundadas. Al igual que los insectisoles, que ya los vamos a ver más adelante, las características son similares a las de los principales suelos encontrados en una región, pero con menores evoluciones. Entonces hablamos que son suelos que tienen poca materia orgánica, que tienen unos horizontes hoy ya muy poco desarrollados, pero que de pronto con el movimiento como se ubican en tierras principalmente inestables, con ese movimiento hay una mezcla entre los horizontes y no se puede definir para qué características agroecológicas puedan funcionar estos suelos. ¿Listo? Ahora hablemos de los insectisoles. Son también suelos jóvenes y con características variadas. La principal es que los diferencia de los demás suelos es que son menos evolucionados, es decir, son suelos en estados iniciales de desarrollo de perfil del suelo, con un horizonte A incipiente, o sea, un horizonte de materia orgánica muy, muy bajo, que no alcanza para definir otro tipo de suelo y que se encuentra sobre el horizonte B, que se diferencia principalmente por el color. Y el color más oscuro generalmente es, del A es más claro que el B. ¿Por qué? Porque resulta que la cantidad de materia orgánica que existe ahí, al ser incipiente, no va a generar esta coloración
oscura que nosotros podamos mirar en otros suelos que contengan materia orgánica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una cantidad de materia orgánica en estos suelos inceptisoles, que no se encuentra en el aspecto que nosotros lo miramos, no se encuentra con un buen aspecto para una siembra de materiales allí. Y al contrario, tiene una gran cantidad de areniscas que van a ser estos microminerales como sílice, como aluminio, como, digamos, concentraciones de calcio y fósforo, que en algunas ocasiones puede generarnos buenas adiciones a las plantas que nosotros vayamos a tener allí, pero que en otras ocasiones son suelos muy deficientes, porque literalmente aquí ya entra la roca, los fragmentos de roca madre y la roca madre inferior que existe aquí. Entonces lo que va a hacer es que estos suelos, si nosotros los vamos a utilizar para sembrar, tenemos que adicionarle mucha cantidad de elementos al suelo para convertir esos suelos en suelos agrícolas, ¿listo? Digamos que no son suelos que sean muy aptos para la parte agrícola al ser unos suelos muy jóvenes. Ahora hablemos de los andisoles. Son suelos formados a partir de cenizas volcánicas como material parental de texturas generalmente francas, de moderada a alta, que rápidamente acumulan materia orgánica y complejo aluminio humus. El humus, pues hablábamos de la misma composición de lo que nosotros sacamos de los compostajes y de materia orgánica. Entonces el humus es una generación entre microorganismos y ciertos minerales y ciertos componentes del suelo que generan este llamado humus, que ocasionan la distorsión del fósforo, haciendo deficiente este elemento en los andisoles. Presentan moderada o a alta capacidad de intercambio catiónico, es decir, intercambio de elementos de minerales, y generalmente por la presencia de aluminio son del pH de tendencia ácida. Son suelos considerados de alta productividad. Estos suelos andisoles, geográficamente en Colombia más o menos se encuentran en las zonas del altiplano cundiboyacense y en las zonas de Pasto y Nariño. Estos suelos son muy aptos para los sembrados de papa por esa cantidad ácida que tienen en su interior. Sí, siempre van a tener deficiencias de fósforo, pero para eso existe la adición de enmiendas o adición de minerales, que son los que nosotros vamos a poner allí ¿para qué? Para adicionarle esa cantidad de minerales que necesitan. ¿Listo? Ahora, hablemos de los suelos vertisoles. Son suelos con alto contenido de arcillas, con la característica especial de ser expansibles. En época seca se contraen y en época húmeda se expanden, ocasionando que no tengan horizontes definidos sino mezclados. Tienen alta capacidad de intercambio catiónico, es decir, de intercambio entre minerales, y en general alta fertilidad. Su principal límite es física, porque la contracción y expansión ocasionan rompimiento de raíces, y es frecuente encontrarlos en las zonas del Valle del Cauca, por ejemplo. ¿Listo? Este tipo de suelos son los suelos que se utilizan para la formación de siembra de caña de azúcar o de pastos como el Cuba 22, porque la permeabilidad de los suelos van a permitir que estos suelos refracten mucho el agua, pero al mismo tiempo, como se van a fracturar en etapas de verano, y digo que esa fracturación corresponde a una composición bastante arcillosa que tiene el suelo, es decir, la cantidad de minerales o de las características físicas que tiene este suelo acá es que van a ser demasiado arcillosos. Al ser demasiado arcillosos, no van a sostener el agua dentro de la materia orgánica, que como vemos acá, no es que sea poca, sino que está muy mezclada con la cantidad de minerales que tiene el suelo, con la cantidad de arcilla, de areniscas que tiene el suelo, están mezcladas aquí con la parte orgánica. Entonces no van a permitir que el agua se concentre en lo que tiene que ver con la planta, sino que van a permitir que el agua se desvíe para otros lugares. Entonces van a ser suelos que se van a compactar en épocas húmedas y se van a fragmentar en épocas de sequía, lo que va a hacer uno, rompimiento de las raíces, y otro, acumulación de mucha agua. ¿Listo? Estos son suelos altamente inundables. Ahora hablemos de los cistosoles. Son suelos desarrollados, es decir, son suelos un poco más antiguos, y a partir de la acumulación de materiales orgánicos en zonas donde las condiciones climáticas no son favorables para su descomposición y mineralización.
En Colombia estos suelos se forman cerca de los lagos y de las lagunas, donde el material vegetal se acumula sobre el agua a tal punto que se forman este tipo de suelos en donde la materia orgánica se puede encontrar en varios grados de descomposición. Son suelos fértiles, pero deben ser manejados de forma especial porque son muy frágiles. ¿Listo? Entonces, son suelos que tienen una cantidad de materia orgánica alta, es decir, que estos suelos pueden ser aptos para condiciones de mantenimiento de buenas siembras, digamos de más que todo tubérculos y, se me olvida ahorita cómo se llaman esos, pero sí pues son parecidos a tubérculos, como la cebolla, como los ajos, como el cilantro, como las hortalizas, toda esta cuestión de materia seca, porque tiene la capacidad de que estas plantas que van a ser pequeñitas en su hoja, pequeñitas en sus frutos, pero que generan unas raíces profundas, puedan alcanzar la cantidad de minerales que necesitan, que van a estar en esta zona de horizonte encontrado con minerales y areniscas, pero la materia orgánica va a permitir que estos tubérculos crezcan bien, que se puedan mantener bien en un ambiente donde puedan generar y expandir el fruto como tal. Entonces van a ser unos suelos altamente fértiles para este tipo de alimentos que les estaba comentando. Y hablamos a continuación de los ultisoles. Los ultisoles son los suelos con mayor evolución después de los oxisoles. Los oxisoles ya hablamos ahorita, que son los más antiguos. Se caracterizan por ser ácidos con alta saturación de aluminio, bajos contenidos de carbono orgánico y baja capacidad de intercambio. En general son de baja fertilidad, de textura principalmente arcillosa y se desarrollan preferiblemente en climas de alta temperatura y humedad. Los ultisoles y los oxisoles son los suelos característicos de las zonas en las que nosotros nos encontramos, como en el Casanare, pero digamos que más para el lado de la sabana. No tanto, no nos encontraríamos tanto oxisoles aquí en la zona de Piedemonte, sino más para el lado de la sabana. Son suelos que tienen una baja calidad de la materia orgánica, es una materia orgánica, digamos que incipiente, porque la misma coloración, la misma fisicidad de la materia orgánica nos lo muestra, del suelo nos lo muestra, y tiene una gran cantidad de arcilla, tiene una gran cantidad de arcillas y areniscas, que a la hora de la verdad no generan mucha capacidad nutricional para los alimentos y lo que generan es una permeabilidad del suelo. Entonces digamos que son suelos aptos para producción de pastos, aptos para producción de ese tipo de forraje, donde no se necesita mucha fijación de elementos del suelo para la producción del pasto como tal de cultivo, pero que sí necesitan sostener esa cantidad de raíces de pasto y sí necesitan también sostener la capacidad de los animales que van a estar consumiendo en ellos. Lo que les decía, al igual que los disoles, los oxisoles, que son los suelos más evolucionados de acuerdo a la clasificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se presentan en zonas cálidas húmedas. Son suelos ácidos de bajo intercambio catiónico y bajo contenido de carbono orgánico y se diferencian de los ultisoles porque sus arcillas están compuestas básicamente por óxidos de hierro y aluminio. Por esta razón, estos suelos son distintivamente rojos, por lo característico en la región de los llanos orientales. ¿Listo? Hola, señora Luz Marina. Bueno, entonces, estos oxisoles y estos ultisoles, los que les decía que son características más de la zona de la sabana, de nuestros llanos orientales, pues generan la resistencia para poder mantener a los animales dentro de estos suelos y para poder tener ese pasto, pero no generan, digamos que una buena actividad para otro tipo de cultivos de otra índole. Sin embargo, hay cultivos que son netamente de este tipo de suelos, o sea, que son netamente de este tipo de climas, que eso ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, y eso es lo que permite que estos suelos puedan mantenerlos. Entonces, digamos, por eso se manejan ahorita cultivos como los eucaliptos yeta para madera, maderables, la palma y suelos de frutales, que son
digamos que plantas que tienen raíces profundas, que tienen tallos altos, pero que también necesitan un intercambio catiónico más pequeño, ¿listo? Sin embargo, por eso la adición de minerales en estos suelos es muy importante y la adición de enmiendas y de materia orgánica en estos suelos es también muy importante, o sea, lo que tiene que ver con los abonos y con los fertilizantes es muy importante por la baja deficiencia de la materia orgánica que pueda pasar. Les repito que esto puede pasar en zonas de alta, de la sabana de la llanura, lo que es la tierra plana, mejor dicho, y no tanto en los suelos que están en el piedemonte. ¿Por qué? Porque los suelos del piedemonte han tenido una transformación diferente a la hora de que ellos permiten que haya un intercambio entre los horizontes que vienen desde la alta montaña hasta la baja montaña, ¿listo? Entonces eso es lo que permite ese intercambio de los suelos. Ahora miremos algo por acá, que es el análisis, el análisis. Profe, ¿no se escucha? ¿No me están escuchando? ¿No se escucha, profe? No, yo no. Entonces, ¿cómo supo que pregunté que Hola, no me profe, están? buenas noches. Yo sí, ¿Sí me están escuchando? Se fue, no sé, está como, se fue como la voz señor, suya, yo sí ¿no? te estoy escuchando. Ay, no escucho yo. ¿Qué Vale, vale. pajaría? Bueno, igual la grabación se la va a enviar ahorita, ¿vale? Bueno, entonces, la topografía. Y hablando de la topografía, hablamos de que nosotros en Colombia somos un país muy rico y que somos netamente agrícola porque tenemos 5 pisos térmicos que hacen posible que nosotros tengamos la posibilidad de siembra de mucho alimento. Entonces, cuando hablamos nosotros que los 4.000 metros en Colombia y en esos climas fríos, menos de 0 grados centígrados, tenemos nieves permanentes, por eso tenemos nuestros grandes nevados. En 3.000 metros tenemos páramos, y si nosotros hablamos de 3.000 metros, ya estamos hablando nada más de aquí cerquita de Toquilla, donde se siembra papa, donde se cría ganado, donde se cultivan hortalizas, donde se cultiva cebolla, donde se cultivan cantidad de alimentos que no solamente por la parte del clima, de la altura de los pisos térmicos, sino también de la calidad de los suelos, pues nos permite producir estas calidades de alimentos. Y a los 2.000 metros es el clima frío, que es de más de 12 grados centígrados, tenemos otras producción de ciertos alimentos, como los cereales, como los tubérculos. Y en los climas templados de más de 18 grados centígrados tenemos las producciones de piña, las producciones de cacao, las producciones de maní, las producciones de granos. Y en climas de más de 24 grados centígrados, por ejemplo, tenemos como las palmas, como la caña, como el banano, como la papaya, como toda esa cuestión. Entonces ese intercambio entre los pisos térmicos, la calidad de los suelos y las características de los suelos es lo que hace posible que nosotros en Colombia tengamos la posibilidad de sembrar estos tipos de suelos. ¿Listo? Esta parte de lo de los pisos térmicos ustedes los tendrían que estudiar más a profundidad, pero no hablando de todos los pisos térmicos de Colombia, sino remitiéndose directamente al piso térmico en el que ustedes están y a las características del suelo en el que ustedes se encuentran. ¿Cuáles pueden ser las características del suelo que nosotros encontremos en Trinidad? Yo les quería hablar una cosa, por ejemplo, miremoslo por acá con una fotico que tenga una calicata. Esto es una calicata y por lo general es un... Ahí es donde siempre se dejan. Sí, ahí al pie del tarrito. Por lo general es un agujero de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. Este agujero se hace en la mitad del lote donde nosotros vayamos a sembrar y hacemos este agujero para definir las características físicas, biológicas y para sacar una muestra de suelo que es lo que nos va a identificar qué clase de suelo nosotros tenemos ahí. Y entonces cuando nosotros hacemos este huequito de 1 metro de profundidad por 1 metro para acá y por 1 metro para allá y por 1 metro para acá, podemos admirar los horizontes que tiene el suelo, la cantidad de materia orgánica, la cantidad de arcilla, la cantidad de areniscas, la cantidad de roca, a cuánta profundidad se encuentra la roca, a cuánta profundidad se encuentra la arenisca y a cuánta profundidad se encuentra la materia orgánica. ¿Listo? Entonces eso es
algo que les voy a pedir que por favor tengan en cuenta para el momento en que ustedes vayan a hacer un análisis. Esta parte de las propiedades del suelo se lo voy a explicar en un video y se lo envío en un video a ustedes ahora más tarde. Entonces aquí dejo de compartir pantalla. Entonces, para las personas que estuvieron acá, quiero que me respondan lo siguiente. En consecuencia con lo que yo les hablé ahorita de las características del suelo, ¿cuáles podrían ser las características del suelo de Trinidad, señora Yamili? Señora Yamili, ahorita me dicen, no te escucha, por favor. Yo y lo escucho. Señora Yamile. Bueno, entonces, JD, que está por ahí. JD, cuéntanos, ¿cuáles serían las características del suelo de Trinidad consecuente con lo que acabamos de hablar? JD Higuera. Bueno, entonces, como ninguna me respondió, les voy a enviar una Hola, evaluación. profe. Hola, señora Yamile, ¿cómo estás? Bien, es que se me va la señal, qué pena. Ah, bueno, cuéntame, ¿cuáles serían las características del suelo de Trinidad? Del suelo de Trinidad Sí. sería la de más de 24 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, esa es la topografía, ese es el piso térmico. Pero ¿cuáles serían las características del suelo como tal? Tendría una alta cantidad de materia orgánica, son suelos arcillosos, son suelos arenosos, son suelos de que, ¿cómo los verías tú? Variado porque hay en partes que es bastante arenoso. Sí. ¿Sí? Y hay otras partes donde es más como tierra, como, no sabría explicar. ¿Como de color negro? Sí, Listo, entonces entonces tendría sería, pues, digamos que sería como variado, ¿no? más cantidad Porque de... mi finca es bastante arenosa. Sí. Vale, ¿y qué productos podemos sembrar en esta zona de Trinidad con estos suelos? Es el plátano, banano, la yuca, se da bastante por estas tierras, ¿sí? El frijol, Frijol, no creo que se daría muy bueno, pero maíz, maíz sí. listo. Bueno, eso era lo que me interesaba saber. Entonces, queridos aprendices, comenzamos con esta etapa de observar la calidad de los suelos y les voy a enviar un video de las características físicas y químicas que tienen los suelos ahorita a continuación y estamos en contacto para la reunión de mañana, ¿vale? Ok, profe. Dios bendiga. Muchas gracias igualmente. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, que duerma. Bueno, lo mismo, doña Luz Marina. Que duerma bien. Por aquí las tierras son muy áridas, muy, por ejemplo, por la costa del Pauto es muy bueno para cultivos, a la orilla de la costa del Pauto. Sí, señora. Para cultivo. Por acá se cultiva mucho arroz, maíz, plátano, yuca. Pero entonces, ¿qué características tendrían esos suelos? Pues por acá hay mucho bajo también. Por acá casi no hay médano, por aquí es muy bajo.
en partes que hay mucha agua, mucho. Para sembrar arroz es muy bueno. Entonces serían Pero unos como suelos aquí son oxisoles, hundisoles. más o menos, sí señor. Porque por la orilla del Pauto, por la costa del río, es muy bueno para el plátano, la yuca, el cacao, todo eso se da. Pero para el frijol yo no sé, pero quién sabe, ¿no? De pronto, porque como ahora todas las tierras se les hace sus estudios y se les hacen sus tratamientos y cosas y Bueno, funciona para a eso veces. también sería bueno la aplicación de enmiendas, ¿no? Ujú. La aplicación de... Hay un topocho, hay un topochito que se llama, ay, ¿cómo es que se llama de topocho? Filipino, que se da mucho, muy bueno para sembrar, no se daña casi, porque las Sí. plataneras a veces se caen, se enferman, pero es bueno para el plátano por acá, para la uyama, La uyama también la crece por caña, ahí. Chévere. sí, la uyama, la caña, la naranja, el limón. Y las hortalizas, Toca hacerle su manejo de abonos. sí, Toca hacerle su manejo. aplicar sus enmiendas. Sí, señor, y Pero se dan, crecen. pero haciéndole como dijo el cuento, con una capacitación como es bien adecuada. Listo, sí, Pero sí señor. se dan el cilantro, el tomate, porque aquí un hermano mío sembró como unas 700 matas de tomate y cultivó muchísimo tomate. Pero le tocó hacerle estudios al suelo y colocarle todo lo que es así bien adecuado, fumigar, pero se da. Vale, sí, señora. Falta es como eso de riegos también, porque aquí hay verano y hay invierno. Y en el verano no hay agua, se seca muchísimo la tierra, se vuelve muy dura, muy. Y en el invierno, por una temporada, es bueno. Y, sí, y si hacen pozos sépticos, ¿sale agua? O digo, pozos profundos. Profundos, sí, señor. Los pozos profundos, pues eso es lo que ha manejado. Pero entonces por acá todavía no la gente o nosotros, no sé por qué nos da tanto miedo trabajar técnicamente. Por acá la técnica no se utiliza mucho y se dan las cosas. Poco se maneja la técnica. Siembra uno, mira que es como bueno por acá, mira aquí está bueno un pedacito arenosito y sembró yuca y se dio buena. O mira que abona la tierra con bosta de ganado o así hacen cierros y siembra uno sus topochos, sus plátanos y se dan. Pero ahorita están haciendo cultivos de plátano con los análisis de tierra y todo eso sobre las costas del Pauto. Aquí por el lado de Pori, Sí. ahí hay unas plataneras que están sembrando ahorita y se le está dando, bueno, por ese lado se da, pero es por la costa del río. ¿Me entiende? No hacia las adentras, hacia el centro del llano, no. Es como por todo lo que es la costera del río que se da, pues, en las costas del río Pauto. Bueno, Y también las plataneras, por el aprovechamiento del agua, ¿no? de pronto, ¿será que es que yo no sé? ¿Será que sacan canales de agua o no sé qué será? Sí, debe Pero ser. lo que sí es que es muy seco y por acá hace mucha falta eso de los riegos, hacer bien como se debe ser, con tanques, con buenos sistemas. Sistematizar, Sí, señor. tecnificar las fincas. Bueno, listo. Eso lo vamos a Exactamente, tener eso. en cuenta. Señora Luz Manira, muchas gracias. Ujú. Sí, señor. Muchas gracias a usted por escucharme. Bueno, que Dios la bendiga y nos estamos contactando mañana en otra reunión. ¿Listo? Bueno, profe, Ahorita les gracias. envío el video y les envío el video de lo de características físicas. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Hasta luego. Ok, hasta luego.